la palabra ahora a Francisco Javier Díaz de León, bienvenido. Y le voy a pedir al senador de Médicis pueda leer la semblanza de Francisco Javier Díaz de León como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Y vamos a cerrar con pique. Francisco Javier Díaz de León, como candidato a cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Análisis de Conflictos Internacionales por la University of Kent y un diplomado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Realizó un curso para miembros de nuevo ingreso al servicio exterior impartido por el Instituto Matías Romero en el 91. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en el 91 y cuenta con un rango de ministro desde el 2013. Desde el 2013 se desempeña como cónsul general de México en Raleigh. Ha ocupado los cargos de director ejecutivo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, jefe de la sección de Asuntos Migratorios e Hispanos en la Embajada de México en los Estados Unidos, cónsul adscrito en el Consulado General de México en Nueva York y en el Consulado General de México en San Diego, asesor en la Subsecretaría de América del Norte de la Cancillería, segundo secretario en Asuntos Económicos de la Embajada de México en Australia, subdirector para el Grupo de los Tres y OPANAL en la Dirección General de Organismos Regionales Americanos. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, senador de Médicis. Tiene el uso de la palabra Francisco Javier Díaz de León, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias, senador de Médicis. Obviamente es para mí un honor y una gran responsabilidad recibir esta designación por parte del señor Presidente de la República para representar a nuestro país en la circunscripción del Consulado General de México en Atlanta, Georgia. La circunscripción de ese consulado, regresando, así como lo decíamos hace unos minutos cuando escuchábamos a mi colega Remedios Gómez Arnao, regresamos a la región del sur de los Estados Unidos, una región que tiene peculiaridades importantes y retos muy grandes para los que trabajamos ahí en el ámbito del trabajo consular. Específicamente la circunscripción del Consulado General de México en Atlanta cubre 3 estados de aquella región estadounidense. Primero que nada, el estado de Georgia; segundo, el estado de Alabama; y en tercera instancia, el estado de Tennessee en su gran mayoría, todo el territorio al este del río Tennessee. En total estamos hablando de 300 condados que se cubren desde ese consulado general. La población sujeta a nuestro servicio consular en esa gran región del sur de los Estados Unidos también es significativa, y al igual como ha sucedido en las Carolinas, es de las zonas de crecimiento más acelerado, de crecimiento de arribo de inmigrantes mexicanos en todos los Estados Unidos en los últimos 20 años. Eso ha provocado enormes retos y enormes cambios sociales en esa región. En particular, para darles a ustedes una idea del tamaño de la población, en el caso de Georgia actualmente estamos hablando de un poco más de 500,000 personas de origen mexicanos que están en el estado de Georgia. En el caso de Alabama son un poco más de 110,000, y en el caso de Tennessee un poco más de 210,000 personas de origen mexicano. Eso nos lleva más o menos a una suma aproximada de casi 1 millón de personas de origen mexicano en la circunscripción consular. El consulado está asentado en la ciudad de Atlanta, evidentemente, pero esto, digamos, deja una buena percepción de lo que para mí representa el enorme reto que tenemos enfrente en una circunscripción consular como Atlanta. Y quisiera yo, obviamente, en el plan de trabajo que ustedes tienen y que someto a la consideración de ustedes, delineamos una serie de actividades específicas en los ámbitos de trabajo consular que nos caracterizan a todos los que trabajamos en los consulados en América del Norte. Básicamente, obviamente, una serie de actividades destinadas a fortalecer y a hacer eficiente nuestro trabajo de documentación, de expedición de documentos en el contexto actual. Por otro lado, la gran importancia y la gran responsabilidad que conlleva llevar a cabo adecuadamente los servicios de protección consular para brindar apoyo a quienes están allá, a toda esta gran población que trabaja y vive en esa región de Estados Unidos y que requiere constantemente de nuestro apoyo por su situación de vulnerabilidad.
Y por supuesto también un enorme trabajo por desarrollar en los ámbitos de promoción económica, promoción comercial, promoción cultural. Más allá de, digamos, de concentrarme en los detalles de esos diversos ámbitos del trabajo consular, a mí me gustaría hacer como una reflexión un poco más amplia de lo que yo veo en términos generales del reto que nos enfrentamos en los consulados en Estados Unidos y específicamente en esta región, en la zona de la circunscripción de Atlanta, digamos, en el contexto inmediato y en el contexto más amplio del futuro, el futuro más amplio, digamos. En el contexto inmediato, evidentemente, como les decía yo, esta es una de las zonas de crecimiento migratorio más acelerado de los últimos 20 años. Tenemos una gran población mexicana que ha arribado hace poco a esa región de Estados Unidos, y eso significa, entre otras cosas, que por definición es una población mexicana que, a diferencia de lo que sucede en otras partes de Estados Unidos, digamos, por ejemplo, Chicago, California, Texas, Nueva York, lugares de destino de migración tradicional mexicana, ahí nuestra población es, sumamente joven, rara vez tienen más de 20, 25 años de estar ahí, y significa que las organizaciones comunitarias que los apoyan o que están ahí creando, que se han creado para ayudar, todavía son muy endebles. Eso significa también, entre otras cosas, que nuestra comunidad en esa región de Estados Unidos, no quiero decir que en otros lados no lo sean, pero ahí creemos que son particularmente vulnerables. Tenemos un enorme reto enfrente. Esa llegada de migración mexicana masiva y en poco tiempo también genera obviamente reacciones. Y hemos tenido obviamente reacciones porque muchos de los gobiernos locales en esa región de Estados Unidos han reaccionado, me gustaría decir que todos han reaccionado positivamente, pero no es el caso. Ha habido gobiernos locales y algunos políticos y políticos locales que utilizan la presencia de estos inmigrantes en sus comunidades como una oportunidad para capitalizarlo políticamente. Lamentablemente esto ha generado en muchos casos situaciones de hostigamiento, situaciones de persecución, policías locales que incurren en actividades y en actos que rebasan lo que debería de ser el trabajo policial normal y argumentan y generan este tipo de estereotipos falsos y estereotipos muy dañinos alrededor de una comunidad inmigrante que lejos de ser personas que estén quitándole a nadie nada o que estén generando algún tipo de riesgo a la comunidad, sino todo lo contrario. Hay mucho que hacer en esa región, en ese sentido, y hay mucho que hacer en nuestra región, por un lado, para empoderar a nuestra comunidad ahí, para que conozcan mejor qué derechos tienen, para que conozcan mejor qué recursos hay en las comunidades en donde viven, de gente que está ahí, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan con con el Consulado de México para hacerles llegar servicios, pero además también que se genere una mucha mejor conciencia de la aportación tan valiosa y tan importante que representan estos migrantes para esos estados. Cabe decir también que es urgente también generar un mejor entendimiento y una mejor comprensión de lo importante que es México para ese país y en concreto para esos estados. En el caso, por ejemplo, de Georgia, el comercio bilateral entre México y Georgia rebasa los $9,000 millones. En el caso de Tennessee, rebasa los $10,000 millones al año. Hay miles y miles de empleos en todos estos estados que dependen de sus exportaciones que tienen como destino a nuestro país. Los intercambios comerciales que hay entre nuestro país y esos estados generan no solamente riqueza, generan empleos, generan bienestar. México no es ningún tipo de rival ni de competidor, digamos, de muchos de estos estados o de los productores de estos estados. Se ha generado a veces un lenguaje falso, dando la impresión de que estamos compitiendo por crear o quitarnos empleos entre nosotros. Todo lo contrario, somos socios y lo que producimos conjuntamente en América del Norte es eso, son productos que nosotros hemos establecido de manera conjunta y que producimos de manera estratégica conjunta. Es muy importante trabajar en todo eso. Lo segundo tiene que ver en términos, digamos, lo que quería yo decir en términos de la visión de más de largo plazo, tiene que ver también con una especie de cambio paradigmático con nuestra percepción sobre la realidad y las políticas públicas que tenemos que desarrollar en nuestra relación con nuestros migrantes en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Todos ustedes saben
perfectamente que en los últimos meses, años, ha cambiado diametralmente la naturaleza de los flujos migratorios entre México y Estados Unidos. Hace poco tiempo surgió como una gran noticia los resultados de los estudios de algunos centros demográficos que empezaron a identificar que evidentemente los flujos de migrantes de México hacia Estados Unidos estaban cayendo estrepitosamente. Primero se convirtieron en una tasa neta cero de migración neta entre México y Estados Unidos, y como ustedes saben, hace pocos meses ya se identificó que ya no es cero, ya es negativa. O sea, ya más mexicanos están regresando a México de los que están yendo para acá. Eso, digamos, más allá de una anécdota demográfica y de un tema simplemente estadístico, tiene una enorme repercusión social. Significa, entre otras cosas, evidentemente que el perfil de la migración, por supuesto que desde hace mucho, en general, ha dejado de ser circular. La migración ya no es circular. La gran mayoría de nuestros paisanos que están allá para quedarse. ¿Por qué? Porque allá están sus familias, allá están sus hijos, allá están sus mujeres, sus esposas. Y eso significa que la dinámica de nuestro trabajo consular, nuestras políticas públicas y lo que se instrumenta a través de la Cancillería Mexicana, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y todas las demás ramas de acción que tenemos en el ámbito consular, en nuestra red consular en Estados Unidos, deben de reconocer esa realidad. Tenemos que tener políticas públicas fuertes y destinadas de manera estratégica a empoderar a esta población mexicana que está en Estados Unidos, pero que son binacionales. Son mexicanos, por supuesto, muy orgullosos de venir de México y de tener sus raíces mexicanas, pero que al mismo tiempo, como se ha estado haciendo, deben de tener también como mente fuerte cómo empoderarlos para enfrentar la vida cotidiana allá y su futuro allá. Eso significa, entre otras cosas, lo que se ha estado haciendo para tener una política mucho más fuerte, más agresiva, para promover que los miles y miles de mexicanos residentes permanentes que hay en Estados Unidos y que no se han hecho ciudadanos, lo hagan. Que entiendan que al hacerlo y quienes puedan hacerlo y tomen la ciudadanía estadounidense, no pierden la ciudadanía mexicana de ninguna manera. Tener dos ciudadanías es un mecanismo de empoderamiento. Si los políticos locales, como los que yo hablaba hace unos minutos, en algunos de estos estados en el sur de Estados Unidos, por decir eso, porque es el destino donde yo estoy proponiéndome trabajar, si ustedes así lo consideran, si esos políticos están atacando a los migrantes y tratando de aprovecharlos políticamente para lograr objetivos políticos, la mejor manera de combatir eso es que la comunidad hispana, latina, mexicana, como le queramos llamar, tenga una voz mucho más sólida y mucho más fuerte allá. Y hay mucho que tenemos que hacer ahí. Tenemos que trabajar mucho más de lo que hacemos con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que trabajar mucho más con organizaciones económicas, sociales, que trabajan al lado de los mexicanos, de los hispanos, de los latinos en Estados Unidos, para que haya una mucha mejor comprensión, no solamente del gran peso que tienen los mexicanos en Estados Unidos, sino además de lo importantes que son ellos para ese país. Es una reflexión muy general, muy amplia, pero en mi opinión este es un tema que, digamos, toca transversalmente todo el ámbito consular. Si nosotros entendemos claramente una estrategia clara de cómo trabajar en ese empoderamiento económico, social, cultural, de esta comunidad binacional, es decir, mexicana y muy orgullosa de ser mexicana, pero al mismo tiempo que con toda probabilidad son también, su futuro es en Estados Unidos, todos nos beneficiamos y la vida de ellos creemos que va a cambiar sustancialmente. Y en la medida que ellos tengan una mejor vida, sean o no ya mexicanos sus hijos o no, eso, digamos, a final del cuenta va en gran beneficio de México, porque nosotros somos, a final del día, la patria de donde vinieron, si no ellos, por lo menos sus padres. Y es una visión estratégica que ya se está echando a andar, pero que me parece que es algo que va, digamos, de manera transversal a todo el trabajo de nuestra red consular, de esta nueva red consular que queremos impulsar en Estados Unidos con objetivos estratégicos muy específicos. Yo hasta aquí lo dejaré. Gracias.